Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x33, La Matanza de Cholula. Hola nuevamente a todos. Antes de comenzar, quiero agradecerles por su continuo apoyo a este podcast. Realmente aprecio muchísimo que sintonicen cada quincena el programa. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, me den 5 estrellas en Spotify, Apple Podcasts, Facebook y a que compartan la serie. Realmente esto me ayuda muchísimo. Dejaré todos los links en la descripción. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo de hace un mes introdujimos oficialmente al escenario principal de esta historia a Xicoténcatl el Joven, hijo del gobernante de Tizatlán y uno de los principales líderes de la Confederación o República de Tlaxcala. Xicoténcatl desde pequeño demostró gran interés por el camino de las armas y se desempeñó de manera valerosa a lo largo de su vida. Pese a su talento, fue continuamente derrotado en su guerra contra el ejército europeo. Esto fue un golpe durísimo a la autoridad que él mantenía y al espíritu de lucha de la facción que lideraba. De hecho, debido a estos fracasos, la facción de Maxicatzin, el soberano de Ocotelulco, logró convencer al padre de Xicoténcatl en buscar una paz. El joven guerrero intentó convencer a la asamblea tlaxcalteca de que siguieran el conflicto y se libraran de estos forasteros. Desafortunadamente para él, los intereses mercantiles, las pérdidas de vidas y las debacles militares ahogaron su posición. Finalmente, el príncipe de Tizatlán se tuvo que presentar ante Hernán, el cual estaba furioso, pues había estado bajo la impresión de que los tlaxcaltecas eran amigos. En su conversación, ambos personajes presentaron su posición, logrando acordar una alianza. De esta manera, los tlaxcaltecas se pusieron bajo el estandarte del caudillo de Medellín. La estancia de Cortés en la región de Tlaxcala tuvo varios efectos a largo plazo. Primero, pudo ver de cerca cómo era la vida diaria de los indígenas nahuas, cosa que no había hecho y que apreció en gran medida. Segundo, entabló una profunda amistad con Xicoténcatl el Viejo y con Maxicatzin. Esto le daría a Tlaxcala privilegios que otros pueblos indígenas no gozarían durante el periodo virreinal. Tercero, las dudas de Xicoténcatl el Joven seguirían creciendo, llegando en un futuro no muy lejano a un punto de quiebre, pero no hay que adelantarnos todavía. Terminamos el episodio con la salida del ejército cortesiano, ahora integrado por totonacas, tlaxcaltecas y europeos, hacia la ciudad de Cholula, uno de los centros religiosos más antiguos e importantes de Mesoamérica, además de ser enemigos jurados de Tlaxcala. La primera noche tras la salida de Tlaxcala, la armada europea durmió cerca de un río. Durante este rato Cortés permaneció nervioso, preocupado de lo que pudieran planear los de Cholula, y no quería avanzar tan rápido que pudiera ponerse en peligro. A la mañana siguiente, una comitiva de la ciudad llegó al campamento. Con ellos traían toda clase de regalos, flores y comida para los visitantes. Además, acarreaban consigo braseros y la ropa de los sacerdotes impactó mucho a los extranjeros. Aquella ciertamente era una delegación pomposa, envuelta en cánticos y música de caracolas. La comitiva se presentó ante Hernán, lo rociaron de incienso y le advirtieron que no creyera todas las terribles historias que los tlaxcaltecas pudieran haberle contado. Por su parte, Hernán tan solo les dijo su típico discurso: no deben sacrificar gente, acepten al verdadero Dios, etcétera, etcétera. Los de Cholula le dieron medio el avión, rehusándose a aceptar sus dichos, pero sin ser tan antagónicos al respecto. La conversación inmediatamente cambió a cosas más terrenales. Los sacerdotes aceptaron recibir a los forasteros con la condición de que los tlaxcaltecas, los cuales venían armados hasta los dientes, se quedaran afuera de la ciudad. El argumento que dieron es que desconfiaban de los tlaxcaltecas, ya que temían que su entrada trajera violencia a su ciudad. Esta petición está sujeta a mucha interpretación y debate. Dependiendo tu postura histórica, podrías creer que esto era tan solo una excusa para aislar a los castellanos y hacerlos un blanco fácil a una trampa, aunque también podrías decir que los de Cholula tenían una genuina preocupación de la actitud tlaxcalteca, ya que estos en el pasado y durante este viaje habían hablado de atacar abiertamente a los habitantes de la ciudad. Honestamente, ambas posiciones son muy plausibles y tienen mérito. En general, creo que ambas tienen algo de razón.
En fin, volviendo a nuestra narrativa, Hernán Cortés aceptó aquella petición a cambio de que dejaran entrar a algunos de los tamemes y tlaxcaltecas desarmados que estaban cargando sus piezas de artillería y otro equipaje. Con esto resuelto, en la noche, el ejército castellano entró a la gran ciudad de Cholula. Aquella urbe dejó deslumbrados a todos los que la veían. Para empezar, estaba la gran pirámide de Cholula. Como dato curioso, es la pirámide más grande del mundo. En su cima estaba el templo de Tlaloc, aunque el dios patrono de la ciudad era Quetzalcóatl, y el basamento piramidal estaba dedicado a él. Aquella edificación era quizás el centro religioso más importante de todo el Nuevo Mundo, y en muchas fuentes antiguas es descrito como la Meca de las religiones mesoamericanas. Complementando esta impresionante vista, había un gran mercado al centro de la ciudad, donde fabricaban exquisitas piezas de pluma, piedras preciosas y cerámicas. También, Cholula era una de las ciudades más habitadas del continente. La cifra de la población exacta es muy difícil de determinar, pero he visto algunos estimados entre 100,000 y 200,000 personas, aunque parecen ser exageraciones. Últimamente, solo era superada por Tenochtitlán en tamaño, pero ciertamente no en historia. Cholula había estado habitada por un milenio. Desde el tiempo de los olmecas había visto grandes ciudades e imperios desmoronarse, pero ella permanecía, en teoría, protegida por la serpiente emplumada. A su entrada, los de Cholula se mostraron amables. Hospedaron a los cortesianos en un complejo de casas y les brindaron suficiente comida para saciar su hambre. Dicho esto, la situación rápidamente se volvió tensa en las siguientes horas. Embajadores de Moctezuma arribaron también a la ciudad y se presentaron ante Cortés implorándole que dejara de avanzar, pues el emperador estaba muy enfermo y podría morir de un susto. Además, el camino era peligroso y estaba bloqueado. Hernán no estaba convencido. Él ya había resuelto continuar hacia la capital y, en su caso, capturar a Moctezuma. Los ruegos mexicas tan solo lo inspiraban y convencían de la supuesta debilidad imperial. Tras este encuentro, las cosas en la ciudad se volvieron confusas y extremadamente peligrosas para todos los involucrados. De acuerdo con Marina, una misteriosa mujer noble se acercó a ella con bastante preocupación, advirtiéndole que a las afueras había reunido un poderosísimo ejército y que en cualquier momento descenderían sobre los castellanos. Avivando estas llamas de ansiedad, al tercer día de su estancia, los alimentos comenzaron a escasear, al punto que tan solo les traían agua y leños. Asimismo, los dos líderes de la ciudad, Cholula estaba gobernada por un líder secular y uno espiritual, se habían rehusado a ver directamente al caudillo castellano, cosa que lo irritaba profundamente. Hernán continuó presionando a que se presentaran ante él. Sin embargo, tan solo recibió como respuesta que estaban enfermos e indispuestos. Mientras este ir y venir ocurría, los castellanos comenzaron a notar extrañas cosas en la ciudad. En las azoteas de las casas se estaban apilando piedras y las calles, que hasta hace poco estaban libres, comenzaban a ser cerradas y bloqueadas con distintos materiales. Lentamente, una atmósfera de opresiva paranoia y claustrofobia descendió sobre la magnífica ciudad. Hernán continuó desesperándose y convenció a dos sacerdotes para que trajeran a uno de los gobernantes. Ante la presión, este decidió acudir ante Cortés. El castellano le preguntó que qué diablos estaba pasando, por qué están todos tan nerviosos y por qué la ciudad parece un laberinto. El gobernante astutamente aparentó estar muy apenado y le aseguró que no estaba ocurriendo nada malo, pero admitió que Moctezuma les había prohibido darles más asistencia. He ahí la razón de la falta de alimento. Hernán no estaba del todo persuadido y nuevamente habló con los dos sacerdotes. Utilizando una mezcla de regalos, sobornos, amenazas y ligera tortura, logró extraerles información muy importante. El Tlatoani Moctezuma está vacilando constantemente. Algunos días quiere negociar con ustedes, otros asesinarlos. A las afueras de esta ciudad ha reunido un ejército para eliminarlos y capturar a varios de ustedes para ser sacrificados a Huitzilopochtli. Esto enfureció como nunca a Hernán Cortés, el cual velozmente reunió a sus capitanes para discutir cuál debía ser su siguiente movimiento.
3 puntos de vista salieron a relucir. El primero consistía en volver a Tlaxcala y de ahí reagruparse. El segundo también hablaba de abandonar apresuradamente la ciudad, pero en este caso marchar rumbo a Huejotzingo, ciudad que esperaban fuera amistosa y aliada en su avanzada hacia Tenochtitlán. Sin embargo, fue Pedro de Alvarado quien le presentó el escenario que quería escuchar. Ataquemos ahora mismo a los de Cholula y tomemos control de esta ciudad. Los tlaxcaltecas que se encontraban con los castellanos sonrieron ante este prospecto. Un golpe a Cholula había sido una de sus más grandes aspiraciones y frustraciones en los últimos años. Ciertamente, castigar a los infames aliados de Tlatoani y Moctezuma era una de sus pasiones, por lo que vigorosamente secundaron la moción de Alvarado. El caudillo castellano, para este punto, había determinado que el terror y los castigos ejemplares serían una de sus mejores herramientas para doblegar al imperio mexica y a sus estados satélites. En preparación para lo que estaba a punto de ocurrir, le pidió a sus aliados indígenas que se pusieran una flor en la cabeza, esto para distinguirlos en medio del caos. Posteriormente, Cortés citó a los líderes de la ciudad en el patio del templo de Quetzalcóatl, en aquel fatídico lugar donde normalmente se llevaban a cabo las asambleas de los nobles de Cholula. Cortés reunió a alrededor de 100 personas, mismas que para su mala suerte venían desarmadas. Una vez ahí, Hernán preguntó con gran cólera ¿por qué querían matarlos? ¿Por qué buscaban traicionarlos si ellos tan solo habían venido a hablarles de su Dios? Aquello incomodó a los de Cholula, especialmente cuando se percataron que las puertas del recinto estaban completamente cerradas. El caudillo, manteniendo su tono severo, continuó su condena, relatando que él conocía las traiciones que ellos habían estado maquinando, que él estaba al tanto del ejército masivo que Moctezuma había puesto a las afueras de la urbe para matarlos. Uno de los gobernantes de la ciudad, percibiendo que la cosa se estaba volviendo peligrosa, dio un paso hacia adelante y aceptó que habían conspirado con los mexicas. No obstante, se defendió diciendo que no tenían opción, que debían seguir las órdenes del emperador. Hernán tan solo respondió que debían ser castigados por ello, como, entre comillas, mandan las leyes reales. Estas palabras sellaron el destino de estas gentes. El disparo de un arcabuz retumbó por aquel lugar, señalando que era momento de iniciar la matanza. Naturalmente, los primeros en caer fueron los 100 nobles que estaban en el patio. Posteriormente, el grueso del ejército aliado castellano entró a chorros a la ciudad y desataron un frenesí de violencia. Los tlaxcaltecas avanzaron por las calles golpeando y apuñalando a todo aquel que se les pusiera enfrente. Las casas rápidamente cayeron presas de las llamas y un humo desolador atrapó a la ciudad. De particular interés, le prendieron fuego al templo de Huitzilopochtli que se encontraba ahí, ya que este era un símbolo del dominio mexica. Durante 2 días la ciudad fue saqueada, hasta que finalmente el caudillo ordenó el cese de las acciones. Como era ya la costumbre de Hernán, transformó distintos centros religiosos en iglesias católicas, posicionando a la Virgen y a su Hijo Jesús en lugar de los antiguos dioses. Como es de esperar, las cifras de los muertos es un tema bastante controversial. Sin embargo, en palabras del propio Cortés a través de Bernal Díaz del Castillo, mínimo 3,000 personas perecieron en aquellas 48 horas, aunque ciertamente podrían ser más. Con el humo de la matanza despejado, Hernán se reunió con los pocos nobles que sobrevivieron el ataque inicial. Estos prácticamente se lanzaron a los pies del caudillo, culpando a Moctezuma de la conspiración y diciéndole que si los perdonaba, ellos serían sus fieles siervos. Además de querían volver a los cholultecas que habían logrado evacuar la ciudad. Hernán, siempre buscando mostrarse entre comillas piadoso, les dijo que aceptaba esto y que esperaba que en el futuro se comportaran de buena manera. Después, Cortés fue a visitar al embajador mexica que estaba en la ciudad. Este se había escondido en su casa, apresado por el pánico y quizás pasando los peores 2 días de su existencia. Inmediatamente, Cortés le contó las palabras de los de Cholula,
y le reclamó diciéndole que Moctezuma no había cumplido con sus promesas y que aquello significaba que tendrían que marchar en son de guerra. Esto puso muy nervioso al embajador y pidió que se le dejara ir a Tenochtitlan para aclarar el malentendido. 6 días después volvió con una respuesta del emperador. Aquello no había sido su culpa, los supuestos planes o conspiraciones eran invenciones de los de Cholula y unos cuantos oficiales mexicas que estaban acantonados cerca de ahí. Complementando el mensaje, venían muchos regalos de oro y una promesa de que habría más si los castellanos abandonaban su idea de ir a la capital. Hernán Cortés respondió que no iba a ser posible volver, pues ya había enviado una carta de relación a su rey sobre los dominios de Moctezuma y sobre el emperador mismo. Esto era una mentira. Independientemente de las consideraciones morales, las cuales platicaremos la próxima quincena, los castellanos lograron su objetivo. Aquel derramamiento de sangre puso en alerta roja a todos los pueblos de la náhuatl y estremeció a los mexicas hasta sus huesos. Sin embargo, para los tenochcas lo más preocupante de todo fue la inacción de Quetzalcóatl en defender a su gente y a su ciudad. Entre todas estas dudas, una bastante fatal comenzó a burbujear. ¿Acaso los dioses nos han abandonado?